Ya. Entonces, geometría analítica, hemos ido viendo diferentes temas, ya, respecto a lo que es la recta, ¿no? En diferentes formas, medidas, como allá, todo eso lo que es. Luego hemos ido a bueno, fuimos a la circunferencia, la parábola, lo que es la elipse, lo último que hemos visto, y vamos a terminar con lo que es la hipérbola. Ya, como podemos observar, son dos líneas curvas, una frente a la otra, ya, las cuales vamos a trabajar también con la misma lógica que hemos ido viendo en lo que es la geometría analítica, ¿no? Que tienen las mismas partes y algunas características similares. Ahora vamos a estar pensando en esos diferentes. Vamos con... Vamos a ver lo que es la hipérbola en su fórmula. Ya, entonces tenemos también lo que va a ser una ecuación, ¿no? Como hemos visto en todas las formas que tenemos, ha habido diferentes fórmulas para poder realizar nuestras ecuaciones. Vamos con el concepto. Una hipérbola es un tipo de sección cónica. Se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano para los cuales la diferencia de las distancias en valor absoluto a dos puntos fijos llamados focos es constante. Perdón, es constante y menor que la distancia entre los focos. La ecuación con centro 0,0 nos da la siguiente forma. Cuando el centro es 0,0. Al ecuación con centro desplazado del origen de coordenadas, acá ya nos da esta fórmula que es, puede ubicarse en cualquier punto de del eje cartesiano, nuestra hipérbola. Nuevamente, siendo H y K el centro. Entonces, nuevamente, lo que vamos viendo es que va a haber los llamados focos, ¿no? Que son característicos que es dentro de nuestra figura. Va a haber también lo que es el centro HK y la fórmula que caracteriza a nuestra figura. Vamos a borrar. Vamos a ver unas características más sobre el concepto. Una hipérbola del griego, bueno, y bueno, así yo lo leo. No sé si estoy leyendo bien, no debe ser en término griego. Es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano, no necesariamente paralelo al eje de simetría, y con un ángulo menor que el de la generatriz. Respecto del eje de revolución en geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Entonces vamos a ver algunas características en una figura.
Ya vamos a ver los elementos. Los elementos son muy parecidos a las figuras que hemos ido trabajando. Bueno, nuevamente resalto que acá tenemos los focos, ya que son dentro, parecida a la parábola, ¿no? que era dentro de la curva. Foco 1 y foco 2. Luego B1 y B2, que son las vértices. A ver. Entonces, las vértices puedo observar el punto superior de la curva, podríamos decir, de las dos curvas. Los puntos superiores son las vértices. Y el centro, que en esta ocasión está entre las dos líneas curvas, que está determinado también por H y K. Luego tengo otra característica que en este caso es llamado el eje real, que es 2A, que puedo observar que es esta distancia del centro a los vértices. Luego lo que sería el eje imaginario, que está determinado por la letra B, que como observamos es ya en forma vertical, B y B, que me daría el eje imaginario. Y el lado recto, que sería 2b al cuadrado sobre a. Entonces, vamos utilizando diferentes datos que ya tenemos. Por ejemplo, 2b, ¿cuánto corresponde a 2b? Y el a, que en esta es esta distancia, ¿no? Entonces, vamos aplicando ya lo que son las distancias que vamos a tener, que son conocidas. Y nuevamente acá, lo que es el teorema de Pitágoras, también vamos a utilizar. Luego la excentricidad, que en este caso es C sobre A. Aquí también tengo la distancia C, que mantiene la misma lógica, que es de el centro al foco. Eso es la distancia C, que nosotros habíamos trabajado en otras figuras. En esta ocasión es del centro al foco, igual se mantiene la misma distancia, que en este caso es la distancia C. Muy bien. Observamos siempre que se cumple, bueno, que hay excentricidad va a ser siempre mayor a 1 de C y C mayor a en la distancia de que la distancia del centro al foco va a ser mayor que la distancia del centro al vértice. ¿Sí, Alexandra? Si la distancia C es la del centro al foco, entonces la distancia A va a ser la del vértice al centro, profe. Correcto, está bien. Es correcto. La precisión. Y en el eje imaginario que dice EI 2B, ¿qué es B? ¿Qué representa? B es ya la distancia que tenemos acá, hacia arriba. Ya. En el Ya. eje Y. Correcto. El eje Y. ¿Y esa distancia de qué depende? ¿La distancia del centro a dónde? Del centro podemos observar que va a ser acá, a este punto, donde se va la línea como si fuera una X. Ya. Eso Gracias, es. profe. No, de nada. No, vamos viendo
lo que es los diferentes elementos que vamos a ir viendo en lo que sería la hipérbola. Entonces, simplemente ya tenemos lo que sería los elementos con los que vamos a ir trabajando. Ya es una pequeña introducción a lo que sería la hipérbola. Vamos con algunas características más. A ver. Ya, a ver, vamos a borrar. Muy bien. Vamos a ver las ecuaciones de la hipérbola. Nos dice en el primer caso del inciso A, la hipérbola con el eje real paralelo a X y de centro HK. Observamos que a diferencia de la elipse, el signo de un término es negativo. Entonces podemos observar que esta va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar más. Ya donde tenemos, bueno, muy parecido, ¿no? Tenemos X, tenemos lo que es Y, que se va a mantener para realizar nuestra ecuación. HK, que vamos a reemplazarlo por el centro, que nos vayan planteando en las operaciones que realicemos. Nuevamente se eleva al cuadrado, parecido al de la elipse. Y se va manteniendo la letra A y la letra B. Estas sabemos que la letra A y la letra B son las distancias, las cuales nos dan, vamos hallando. Esta A y B se puede también hallar con lo que es el teorema de Pitágoras, como habíamos hallado en la elipse. Y la ecuación también se iguala a nuestra otra ecuación. Si el centro es 0,0, donde h es igual a 0 y k es igual a 0, la ecuación es simplemente se anula, ¿no? Nos damos cuenta, si observamos, simplemente habría una simplificación de h y k y se mantiene x cuadrado a cuadrado y cuadrado b cuadrado, siempre y cuando esta es una fórmula resumida, bueno, un poco resumida, siempre y cuando no tengamos distancias en lo que es HK, sea en el centro del eje cartesiano, nuestra figura. Ecuaciones de las asíntotas. Y menos K igual a B sobre A más menos H menos K. Vamos a usar con frecuencia estas asíntotas. Estamos a conocer más o menos las partes que vamos a ir viendo cómo hallar en una ecuación. Ya, bueno, porque el centro es 0,0. Esta es la misma ecuación. Esta es la misma ecuación que esta. Simplemente se está resumiendo lo que es HK, porque esto es, en este caso, donde tengamos un centro ubicado en cualquier punto de nuestro eje cartesiano. Y acá es cuando no tengo HK, no tengo el centro está en el punto 0,0. Vamos con un ejemplo. Ya. Ya. Grafiquemos y hallemos todos los elementos de la hipérbola que tiene la ecuación x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Esto nos está dando de referencia. Esta misma expresión la tengo acá. Es idéntica, no hay ningún cambio. Esta es nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación que nos dieron ya para trabajar lo que es la hipérbola. Entonces,
en este caso, ¿qué pasaría si h fuera igual a 0 y k igual a 0? Estamos suponiendo que tenemos ya el centro en el origen de nuestras dos rectas, ¿no? En el punto 0, 0. Entonces vamos a reemplazar, que serían nuestros valores, y ya tenemos lo que es simplemente el valor de 16, 9. Entonces, sabemos que los de abajo están elevados al cuadrado, ya están manteniendo la misma ecuación acá, viendo que el punto origen es 0,0. Sabemos que este punto de 16 corresponde a A. Ya, a ver, lo voy a borrar. Vamos a remarcar lo más importante. Acá, A al cuadrado corresponde a 16. Entonces, por deducción, yo sé que A al cuadrado es 16. Entonces, A va a ser igual a 4. Que 4 por 4 me da 16. 4 elevado al cuadrado me da 16. Entonces, por esa deducción, han hallado lo que sería la A. En cambio, B al cuadrado sería igual a 9. Entonces, busco qué cantidad elevado al cuadrado me da 9. Simplemente va a ser 3. Va a ser 3. Entonces, aquí ya tenemos dos distancias y también tenemos lo que sería el centro. El centro que está suponiendo que es en el origen de nuestras dos rectas, que es 0,0. Entonces la distancia A, puedo observar que es simplemente del centro al principio de la vértice. Ya tengo, ¿no? Esa referencia hasta donde es en la punta de mi figura, de mi línea curva. Luego tengo la distancia B, que sería 3, que puedo observar que me da esta medida. Me da esta medida. Yo puedo también determinar la línea, esta línea. Ese mismo 3 me va a dar esta línea también para realizar esta línea por el centro. Ya si me doy cuenta, mi línea curva no puede tocar esa línea. Esa X, mis dos líneas curvas no pueden tocar. Para eso me sirve para que yo grafique lo que sería la hipérbola. Muy bien. Entonces, lo que me falta, a ver, si notamos, lo que a mí me falta es mi foco. No sé a qué distancia tengo el foco. Sabemos que del centro al foco es la distancia C. Es la distancia C. Entonces simplemente voy a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Como hallamos C, simplemente es, tengo la distancia A y tengo la distancia B. Simplemente los tengo que elevar al cuadrado. Si es que yo, bueno, 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Si yo sumo 16 más 9, me va a dar 25. Y la raíz de 25, bueno, que ya lo he resumido, es igual a 5. Está haciendo directo, es paso por paso. Va a ser igual a 5. Entonces, eso también, ese 5 que yo tengo, me da ya esta distancia. Me da la distancia de el centro al foco. En ambas distancias, como se repite, simplemente determino ya el foco. Entonces, con esto ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, ya tengo el centro, ya tengo la distancia hacia la vértice, ya tengo la distancia hacia el foco, ya tendría
todos los elementos para poder graficar lo que es la hipérbola. Bueno, aquí me está pidiendo lo que es el eje imaginario, que es 2b. Entonces yo sé que es 2 veces b. Entonces si yo tengo mi línea de b, que es 3, 2 por 3 sería 6. Ahora también me está pidiendo mi eje real, que sería 2a. En este caso, que sería 2 por 4, que simplemente determino que es 8. ¿Ya? Entonces acá ya me está pidiendo también otro dato, la excentricidad, y simplemente yo me apoyo a las fórmulas que nos están dando. No es otra cosa que es reemplazar datos. 2b al cuadrado. ¿Cuánto es b? B simplemente es 3. Entonces 2 por 3, 6, 6 al cuadrado, que sería 36. 36 sobre A, 36 sobre 4. A ver acá, esto lo voy a hacer acá. Voy a desplazar para que no sea confuso. A ver, me dice 2b al cuadrado sobre A. ¿Cuánto es? B, ¿cuánto es? B determina 3. Y luego acá tengo el 2. En vez de A es 4. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. 4 mitades. Mitad 9, mitad 2, 9 medios. Tengo acá. La excentricidad es C sobre A. Entonces, ¿cuánto es C? C he determinado que es 5. Miren, acá está 5. Y la A, que sería 4. Entonces, simplemente es reemplazar por estas pequeñas fórmulas que me han dado a un inicio. Las asíntotas, que igual me está dando otra fórmula para yo poder reemplazar. Entonces, simplemente se está reemplazando. Acá, bueno, cuando el centro es igual a 0, es otra fórmula más pequeñita. B sobre A. B es igual a 3. A es igual a 4. En esta ocasión es más o menos porque tengo dos resultados. Lo mismo. Simplemente este es con positivo y este es con negativo, porque mi fórmula tiene negativo y positivo. La hipérbola tiene eje real paralelo a X, porque el término que contiene X es la ecuación. Bueno, esta va a ser la ecuación más resumida que hemos visto, porque su centro va a ser 0, 0 en el eje cartesiano. Los vértices están a una distancia de 4. Bueno, aquí están las características del centro, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Están dando los puntos en el eje cartesiano en los que se encuentran, ¿no? El primer vértice está en menos 4,0, que sería este de acá, y el otro en 4,0, que es el eje de las X. Los focos están a una distancia de centro 5, que hemos visto, y aquí está dando también sus puntos en el eje cartesiano, que sería en menos 5 y 5. ¿Ya? Entonces simplemente es un ejemplo de las características que nos piden en lo que es la hipérbola. Algunas características, bueno, vamos viendo 3 distancias ABC, centro, vértice, foco, ya para que vayamos determinando. Y algunos lados donde vamos a ir viendo, pero el triángulo,
teorema de Pitágoras que nos sirve para hallar todos los lados. Y este es un ejemplo donde hemos visto todos los elementos de la hipérbola y la ecuación también con la que hemos ido trabajando. En este caso 0,0. En otros casos vamos a tener el otro que va a ser del eje cartesiano. Bien, vamos a detener